Buenas noches. Gracias a Dios terminaron los incendios. El tema es lo que quedó y cómo quedó. Y también la pregunta es, ¿dónde está el Estado ante esta tragedia? ¿Y qué significa que hayan hecho una ley, un decreto, donde declaran zona de desastre? ¿Qué significa impositivamente? ¿Qué significa para los productores y para la gente de esa zona? Después de los auspicios se lo preguntamos al ministro de Agricultura y de Ganadería de la provincia de Córdoba, Sergio Busso. Amo la música. Amo cantar. Y cada día es un nuevo desafío. Al momento de hacer una pausa, elijo los nuevos yogures Delicious de Manfrey. Sabores tiramisú y lemon pie. Riquísimos. Un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious. Me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. Tesai, infusión de sentidos. Desde 2013 creando exquisitos blends de té en hebras. En nuestro tea shop encontrarás regalos originales, tazas, cuencos y todo lo que necesitas para completar la experiencia. Dale una vuelta al sabor. Date una vuelta por Tesai. Empezamos. Buenas noches, ministro. Muchas gracias por su tiempo y por estar acá. Hola, ¿cómo te va? Un gusto. ¿Cómo andás, Viviana? Bien, bien. Gracias a Dios, muy bien. Muchos años que nos conocemos, ministro. Muchos años. No digamos cuántos porque va a denotar nuestra edad. No digamos. Ministro, ¿cómo está Córdoba hoy después del desastre de los incendios? Después de esta tragedia que tuvimos con gente que lamentablemente perdió todo, con los animales que se murieron, con los animales heridos, y con este alto costo de toda esta flora y fauna que hemos perdido. Sí, la verdad, muy, muy doloridos por lo ocurrido, porque cuando uno ha ido a la zona te das cuenta de la angustia que esto ha generado, un incendio de proporciones importantes. En Córdoba recurrentemente hay incendios, pero este ha sido muy importante, más de 40.000 hectáreas que prácticamente quedaron arrasadas por las llamas, y en esas hectáreas obviamente en la parte productiva viven productores pequeños, productores ganaderos, tanto bovinos como caprinos, productores apícolas, pero sobre todo muy pequeños. Eso ha hecho que rápidamente nosotros nos movilizáramos, nos pusiéramos a trabajar con las entidades, en el caso de la zona de Ischilín, para referenciar un lugar, con la Sociedad Rural de Danfunes, en toda la zona que es Caña Río Pinto, Villa Albertina, Viejo Ischilín, Copacabana. Ahí se trabajó mucho con el movimiento campesino, Sociedad Rural, el INTA del lugar, legisladores, intendentes, presidentes comunales, también la gente de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, y nosotros con los distintos ministerios, tanto el Ministerio de Gobierno, Desarrollo Social, Ambiente, y nosotros pudiendo un poco asistir primariamente o rápidamente a los productores con alimento balanceado para poder mantener la situación de los animales que se habían quedado prácticamente sin comida. Claro, eso fue lo primero. Eso le iba a decir, eso es la inmediatez, eso es lo que necesitaron, ante el desastre y la tragedia ya en el momento. Ahora que todo pasó, ahora que lo que quedó es tierra arrasada, animales muertos o enfermos, ¿cuál es la estrategia del Estado? Por eso que te decía, Viviana, rápidamente nosotros lo que hicimos fue estar al lado de ellos, teníamos que hacer un relevamiento muy dificultoso, también hubo otra zona importante en la zona de Charbonnier, para que ubiquemos, norte de Punilla, también una parte del departamento Colón. En todos los lugares se armaron mesas técnicas para tratar también de consensuar, coordinar. Vos sabés que cuando hay este tipo de catástrofe, por llamarlo de alguna manera,
hay que ser muy cuidadoso de legitimar los procesos y los procedimientos, de no dejar nadie afuera, de trabajar todos juntos, de coordinar esa tarea. Eso, bueno, lo pudimos hacer porque en definitiva fue un compromiso asumido por las autoridades locales, provinciales, nacionales. Después que los bomberos en esa tarea heroica habían terminado de extinguir el incendio, porque también no me quiero olvidar de la tarea titánica de ellos, ¿no? De toda la gente, de los bomberos voluntarios, pero también de la gente de la Secretaría de Prevención de la Lucha contra el Fuego, del Gobierno de Córdoba, que trabajaron con la policía incansablemente para tratar, insisto, de aplacar primero y después extinguir después. Una vez que empezamos a trabajar y a hacer estas mesas técnicas, el gobernador rápidamente tomó la decisión de declarar desastre a esa zona. Y te quiero aclarar por qué desastre. La ley de emergencia agropecuaria, que es una ley bastante antigua, hay una ley provincial y nacional, habla de emergencia como nombre de la ley, sí, pero después coloca, de acuerdo a la afectación, los grados. Puede ser emergencia hasta tanto porcentual de afectación o de pérdida, y desastre cuando se pierde más del 70%. En este caso no había ninguna duda, y por eso le quisimos poner el nombre de la emergencia de desastre, ninguna duda de que había sido absolutamente arrasado, como te decía, la producción en esa zona. Luego ese decreto yo se lo entregué en mano al ministro de Agricultura de la Nación, Basterra, para que hiciera lo mismo a nivel nacional, o sea, homologar ese decreto. Precisamente en el día de hoy se reunió la Comisión de Emergencia Nacional y se aprobó la homologación de ese decreto. ¿Y eso qué significa? Para que la gente nos entienda. Eso le quería preguntar, ministro, porque es como que la gente escucha que sí, que realmente un desastre, más del 70% y demás, pero a los efectos, digamos, de lo que... Y a los efectos prácticos, ¿qué significa? Bueno, a los efectos de lo que contempla la ley, que son beneficios solamente impositivos y algunos diferimientos financieros de la banca oficial. O sea, no son muchos lo que contempla la ley, pero en el caso nuestro, al ser de desastres, condonación, por ejemplo, el impuesto inmobiliario rural, no diferimiento, sino condonación de los productores que tengan el certificado de desastre que nosotros le vamos a otorgar. La homologación de parte del Gobierno Nacional permite lo mismo con los impuestos nacionales y también nos permite acceder al Fondo de Emergencia Nacional. Pero en el mientras tanto, hasta que se den estas situaciones, el gobernador tomó decisiones, que ustedes las pudieron escuchar, importantes, que tiene que ver fundamentalmente con reponer o recuperar la afectación causada por los incendios, tanto en la parte urbana como rural. En la parte urbana, con asistencias a recuperar las viviendas destruidas o derruidas, o algunas que estuvieron bastante afectadas, también dar un apoyo financiero o económico a muchas familias para que puedan por 2 o 3 meses acceder por lo menos a la subsistencia mínima, porque han quedado, por ejemplo, familias en esos lugares que se vieron afectados por el incendio y trabajaban a lo mejor en una explotación agropecuaria o haciendo alguna producción artesanal. Bueno, esa familia ha quedado bastante afectada, por lo tanto ahí va a haber un aporte por parte del Ministerio de Desarrollo Social. En la parte productiva, ¿nosotros qué hicimos? Lo primero que nos pidieron los productores es que el incendio genera muchos daños en la infraestructura y sobre todo en el tema que es lo más costoso, ¿no? Alambrados, torniquetas, puertas, tranqueras, postes. Eso nosotros hicimos relevamiento y por eso pusimos un kit que abarque todo ese tipo de situaciones para que por lo menos puedan tener reparado o compensado la pérdida en infraestructura en ese sentido, porque como son casi todos ganaderos, al no tener alambrado o al no tener los boyeros respectivos, se hace bastante complicado el tema del manejo de la hacienda. Como segundo aspecto, también se puso un subsidio no reintegrable hasta 150.000 pesos para tratar de compensar el capital de trabajo perdido. En este caso son productores los más chiquitos, porque eran apícolas. Por ejemplo, yo te comento un caso. En la zona de Copacabana hay muchos productores y sobre todo mujeres productoras que se dedican a la cestería. Sí. Con la palma hacen cestería. Bueno, eso ha quedado muy afectado y destruido, lo tienen que traer de otros lugares. Por eso van a necesitar una ayuda para capital de trabajo. Ahí le vamos a dar ese subsidio que, insisto, es hasta 150.000 pesos
para que puedan llevar adelante y seguir con la actividad. Y después hemos puesto también financiamiento, porque obviamente recuperar o reactivar la producción no es menor, tanto para sembrar pasturas como para recuperar animales que se puedan haber perdido. Ahí hemos puesto hasta 500.000 pesos de financiamiento a través de la Fundación del Banco Provincia de Córdoba, a tasa cero, con 1 año de gracia y 2 de devolución. O sea que el productor tiene 3 años hacia adelante para devolver ese crédito. 500.000 pesos es una cifra importante, no tiene que ser sujeto de crédito, porque con la fundación del banco, con la firma a lo mejor de una garantía o un responsable, es posible que pueda acceder a ese financiamiento, y seguramente le va a poder permitir tener una actividad sustentable y quedarse a vivir en el lugar donde eligió producir, porque en definitiva hay gente que eligió vivir en esos lugares. Si nosotros desde el Estado no le damos esta oportunidad, esa persona tiene que buscar otro rumbo, ¿no? O será a una ciudad o vendrá a vivir al conurbano de Córdoba. Y la verdad lo que queremos es que se ocupe el territorio, que queremos que la gente se siga radicando y sobre todo pueda producir y tener un proyecto de vida en el lugar donde nació. Sergio, usted como ministro, el tema de los animales que quedaron, por ejemplo, heridos, porque sé que hay un equipo a través del Colegio Veterinario, de Veterinarios contra el Fuego y demás. ¿Cómo se están moviendo desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería como para solucionar también esto? Sí, eso quizá una de las cosas más importantes que ocurrió, porque fue un gesto muy solidario. Desde el primer momento, nosotros tenemos en el Ministerio un área de equino, de dirección de equino, que está conducida por Matías Olivero, que conoce mucho la zona también. Bueno, Matías se movió rápidamente junto a la gente del Colegio Veterinario de Córdoba, a Diego Morín y toda su gente, la gente de la Católica, veterinarios que solidariamente se pusieron a disposición para curar, llevaron medicamentos. La verdad que uno cuando veía esa imagen a veces de animales quemados, afectados, era muy, muy angustiante y muy dolorosa. Bueno, ellos estuvieron del primer día trabajando en eso, dieron una mano muy grande. Bueno, seguramente se van a seguir encargando también de ese cuidado. Así que les quiero agradecer, porque eso lo hicieron de manera voluntaria, muy solidaria. Han trabajado muchas instituciones en esto, de distintos lugares de la provincia, llevando rollos, llevando alimento balanceado. Sí, este fin de semana las imágenes de las camionetas con los rollos, los fardos y todo, que venían hasta de una fundación, co-crear de Rafaela y fundaciones y ciudadanos que se solidarizaron con esto. Y bueno, este fin de semana esas imágenes, la verdad que pegaron muchísimo, porque estaban los veterinarios con los medicamentos, con las drogas que hacen falta para los animales, y estaba también la gente acercando desde cualquier lugar, como digo, hasta de la provincia de Santa Fe, para poder también recuperar esos animales, porque claro, los que no quedaron heridos hoy no tienen alimentos tampoco con la tierra devastada. Es así. Por eso que digo, yo en el Estado creo que hemos asegurado esa situación, por eso te comentaba todas las cosas que fuimos haciendo, pero obviamente el incendio ha despertado y ha movilizado esta solidaridad, que nosotros, bueno, bienvenida. Nunca es malo que de pronto también la gente se comprometa y participe y de una mano, ¿no? Porque los recursos siempre son escasos. Nosotros pusimos en esto del Fondo de Desastre más de 150 millones de pesos, vamos a terminar poniendo, para que, vuelvo a repetir, mucha gente que ha sido afectada en esos lugares pueda tener una nueva oportunidad de vida. Así que bueno, creo que a las catástrofes, a las crisis, hay que plantearla como una nueva oportunidad. Nosotros queremos que esos productores, insisto, Viviana, se queden a vivir en ese lugar. Es importante ocupar ese territorio, es importante la tarea que realizan, y la verdad que también vimos mucha preocupación en ellos, mucha angustia, y quisimos desde el Estado, sobre todo en este caso del Estado provincial, pero también el Estado local y el Estado nacional, estar acompañándolo. Ministro, lo saco un poco del tema porque también el tema en estos días es las exportaciones de carne de cerdo a China, y el mercado que eso nos puede llegar a abrir a los cordobeses específicamente, ¿no? A la Argentina y a Córdoba también en particular.
Porque bueno, algunos dicen que China no sería el socio que quisieran y demás. ¿Cómo se está moviendo eso ante esta posibilidad? Bueno, Argentina viene ya abriendo desde hace algún tiempo nuevos mercados, pero China ha sido en carne un mercado importante, atractivo. Te diría que cuando uno ve el seguimiento de los números, sobre todo en materia bovina, o sea, en lo que significó la exportación de vacas, sobre todo el año pasado, y este año también es importante para la industria cárnica argentina. En el tema porcino es menor. Nosotros, yo te voy a dar un dato, Argentina exporta muy poco carne de cerdo en relación a las posibilidades que tendría. Sí, señor. Nosotros exportamos apenas 35.000 toneladas cuando Chile, que no tiene maíz, exporta 350.000 toneladas y Brasil casi 1 millón. ¿Te das cuenta? Esto en carne porcina, todo lo que tenemos para crecer. Cuando aparece esta posibilidad de China, porque China, como todos saben, ha sufrido la peste porcina y eso le ha generado muchos inconvenientes en el aprovisionamiento de carne, porque el chino, si bien China produce, el primer productor de carne porcina, también es primer consumidor. Sí, y al verse afectado tanto el aprovisionamiento de carne, ha necesitado que otros lugares lo abastezcan. Este proyecto que es estratégico para nosotros, porque no hay tantos proyectos hoy en Argentina rápidos, viables, como puede ser este, lo vimos desde el primer momento con mucho entusiasmo. Digo, lo vimos los cordobeses, los productores cordobeses, sobre todo. Acá participaron la Cámara de Productores Porcina Argentina, con las partes privadas de China. Eso fue en el mes de febrero, marzo. Me acuerdo que en el mes de los primeros días de marzo hemos recibido, junto al gobernador Schiaretti, una delegación de productores argentinos y gente argentina que tiene relación con China, precisamente que estaba trabajando en esto, y después hizo el paréntesis de la pandemia, ¿no? Eso nos impidió proseguir en el ritmo que veníamos. Lo fue tomando también el gobierno nacional, lo tomó con mucha fuerza Cancillería y el Ministerio de Agricultura, la parte de ganadería, y nosotros, bueno, estamos tratando de colaborar, de participar, sobre todo en la región centro. Es un proyecto muy federal que abarcaría seguramente muchas provincias, porque cuando uno habla de China habla de cifras enormes, cifras exorbitantes, ¿no? Que a veces son hasta difíciles decirlas porque parecen que fueran imposibles de llevarlas. Nos cuesta mensurarlo por la cantidad. Exactamente, pero bueno, es una realidad. Y la verdad que Córdoba tiene todas las posibilidades, porque somos el primer productor de maíz, tenemos más de 20 millones de toneladas de maíz, porque también tenemos el recurso humano, tenemos el clima, el agua, la tierra. Creo que tenemos experiencias también muy exitosas de granjas de cerdo, importantes. Si bien estas inversiones chinas serían grandes, nosotros ya tenemos inversiones importantes, no tantas como quisiéramos, pero tenemos para mostrar que sobre todo resguardan mucho el tema ambiental y el tema del manejo de los efluentes, que es otro de los problemas en la erradicación de este tipo de granja. Así que bueno, Córdoba está preparado, está con los brazos abiertos. Esperemos que ahora nos dé esta posibilidad de comunicarnos nuevamente y poder avanzar en un proyecto que puede ser muy auspicioso desde el punto de vista de lo que significa. Argentina necesita dólares y estos proyectos lo que generan son inversiones. Y bueno, bienvenidos sean las inversiones. No hay tantas posibilidades después de la pandemia de que haya inversiones de este tipo. Y creo que en este sentido, más allá de que nos guste más China o no, puede haber otros países también que participen. Creo que es una oportunidad que no hay que desaprovecharla, porque si nosotros no lo hacemos, seguramente va a haber otros países que tomen esta posta y lo puedan llevar a hacer. Seguramente. Ministro, ¿cómo nos está tratando la sequía hoy en Córdoba, que es tan larga? Y no tan bien. Por suerte, en algunas zonas recién hablaba con un productor de oliva, de la zona de oliva, que le llovió 17 milímetros y me decía, bueno, ya por lo menos el trigo ha mejorado. Obviamente que nosotros, Córdoba, no es de llover mucho en el invierno, pero ya son demasiados meses que estamos conviviendo con esta sequía, es bastante generalizado. Ojalá que el clima pueda cambiar, que nos dé una mano, porque sería no tanto complicado para la cosecha fina, que seguramente si no llueve lo va a hacer, pero sí para la gruesa, con las enormes expectativas que hay. Entonces necesitamos que ya empiece a acompañarnos el clima, el tiempo,
y que podamos tener también una buena posibilidad de que los productores puedan decidirse a invertir, a emprender, porque insisto en lo mismo, la única posibilidad que tiene el país después de la pandemia, que va a quedar con muchos motores averiados, es apostar a la producción agropecuaria o agroindustrial o agroalimentaria. Y en ese sentido creo que también el mundo va a estar ávido de requerir nuestros alimentos. Hay distintas proyecciones que los commodities y todo lo que es la producción de granos va a tener un valor distinto, y ojalá, porque el país y la economía de nuestro país lo necesita. Así que hay que reconocer a nuestros productores, a nuestra producción agropecuaria. Nosotros siempre lo venimos diciendo, hay que protegerlo, ayudarlo y sobre todo estimularlo e incentivarlo. Cuando vos le generás esas condiciones, el productor, si se dan las cuestiones climáticas, el productor está dispuesto a invertir, a emprender, y eso es lo que ha permitido desarrollar, sobre todo en nuestro interior, el crecimiento y el desarrollo que tenemos. Ministro, usted me conoce, yo soy de un pueblito chico, así como el suyo. Así es. Y la verdad que nosotros siempre hemos defendido el campo porque sabemos lo que significa, sabemos que el productor invierte acá. El productor, el que tiene sus 200 hectáreas, 100 hectáreas, 300 hectáreas, invierte en Argentina. Tal vez el gran grupo que alquila campos por todo el país, la plata se la lleve. Pero el productor que es de acá es el que cambia el tractor, es el que moderniza su maquinaria, es el que cambia la camioneta, es el que remodela su casa, el que manda a su hijo a estudiar a Córdoba y entonces invierte en comprar un departamento en Córdoba. Nosotros sabemos que el campo se mueve así. Por eso es tan importante para nosotros un Estado que desde algún lugar siempre lo proteja y lo cuide, porque lo del campo vuelve a nosotros. Totalmente de acuerdo. Sí, mira, hay una cosa que siempre lo decimos porque lo repite el gobernador: si hay un sector capitalista en nuestra economía por excelencia, es el sector agropecuario, es el hombre y la mujer del campo, por todo lo que decís vos, porque invierte todo en el lugar donde vive. Total. Hay cosas que son irracionales por ahí, va a decir, ¿cómo esta persona invirtió tanto en un lugar que después ni siquiera lo puede vender o no? Bueno, pero cuando vos le preguntaste, dice, yo vivo ahí, mi familia vive ahí, voy a morir ahí, en el lugar seguramente donde nació. Y eso creo que ha hecho que nuestros pueblos puedan progresar. Y cuando al campo le va bien, a nuestro pueblo también le va bien. Eso es inexorable, eso es una lógica que nadie la puede rebatir. Por eso que, insisto, hay que apostar al productor agropecuario, a la producción agropecuaria. Por supuesto, también hay que apostar a darle valor agregado a esa producción. Es muy bueno transformar lo que producimos en el lugar donde lo producimos. Por eso toda esta inversión que ha hecho nuestro gobierno de los grandes gasoductos, de nuestras rutas, de la energía, de la conectividad, tiene que ver con la matriz productiva que queremos generar. Si nosotros llegamos a transformar lo que producimos, la leche, la carne, el grano, obviamente va a haber trabajo, y donde hay trabajo hay un proyecto de vida, la posibilidad de progreso, y eso es lo que hace grande a los pueblos, a la provincia y al país. A eso hay que apostar. Si nosotros desde los gobiernos acertamos con eso, a rato, porque tenemos un ADN que está vinculado con eso. Sí. Gobierne quien gobierne, en Córdoba tenemos esa mirada, y seguramente lo que nos hace distinto, sobre todo cuando digo Córdoba, digo la región pampeana, que entiende el país de una manera distinta. A veces cuando se toman decisiones no se entiende lo que significa esto que bien decía vos, Viviana, este sujeto productivo, que no es un tipo que vive en Recoleta o un oligarca, sino que es un hombre o una mujer que ha apostado, y sobre todo en estas generaciones, ¿no? Sí. De jóvenes mucho más formados, profesionales, sí, que han vuelto al campo, se han hecho cargo de las explotaciones y tienen una visión mucho más moderna, más progresista, han incorporado mucha tecnología, han innovado y han generado esta revolución productiva que se genera en números, ¿no? En números tan importantes cuando vemos nosotros cómo ha crecido el tema de la soja, el maíz, nuestras carnes, el trigo. La verdad es que eso es importante. ¿No le pasa, ministro? Ya se nos termina el tiempo, pero no quiero dejar de decir esto. ¿No le pasa, ministro, que a veces va gente que no conoce de esto y entonces le dice, pero imagínese, si ahora lo hacen con 2 máquinas, generan 3 empleos nomás? Pero es que no se trata de si generan 3 o 4. En realidad se trata de todo lo que después mueve. Porque la verdad que si hay un efecto derrame, el verdadero efecto derrame está en el campo.
No se trata de que tenga 3 empleados, se trata de que el dinero que genera ese emprendimiento agropecuario o después se termina volcando en el negocio del pueblo, en el albañil del pueblo, en la concesionaria del pueblo, en todo, en el supermercado del pueblo. Es como que, y yo lo digo porque si bien soy de Devoto, viví muchos años en San Francisco, y cuando la cosecha iba bien, los supermercados y los negocios de San Francisco, era impresionante cómo vendían. Entonces, eso es lo que el que no conoce de campo no logra entender, y entonces, claro, dice lo que dice usted, son estos oligarcas que lo manejan y que tienen 3 empleados. No, en nuestra provincia no es así, no hay de esos casos además. El valor agregado nace desde la misma producción, lo que decís vos, por lo que mueve, pero si nosotros a su vez podemos transformar eso que a lo mejor se transforma en otro lugar, o fíjate que siempre hablamos, nosotros con 20 millones de toneladas de maíz, si transformáramos gran parte, hoy el 60%, 70% se va como grano. Claro. Si pudiéramos, que hubiera una ley de biocombustible nueva, por ejemplo, y pudiera transformar muchas plantas de etanol como tiene en Córdoba, el maíz en etanol, hubiera mucho más trabajo, hubiera mucho más filo también, más granja de cerdo, más tambo. Digo, eso es trabajo, desarrollo, es arraigo. Para eso me parece que tiene que haber una decisión muy fuerte, un acuerdo muy fuerte de la política. Cuando digo política lo digo de todas las fuerzas políticas, de los gobiernos provinciales y nacional, para tener un proyecto de crecimiento y desarrollo vinculado a lo que sabemos hacer, que es el desarrollo productivo. Y eso me parece que si acertamos, por eso que cuando este Consejo Argentino Agroindustrial obviamente ha puesto en valor lo que significa este desarrollo de exportar cada vez más, me parece que es bueno porque es relevante. El país nace si tiene recursos, tiene dólares, y para tener dólares hay que exportar más. ¿Y qué exportamos? Sino lo que sabemos hacer, que es producir la leche, la carne, el grano, y si es transformado y lo podemos dar valor agregado mucho mejor. Así que bueno, ese me parece que es el gran objetivo hacia adelante. Creo que están dadas todas las condiciones. Insisto, de la pandemia van a quedar muchos motores averiados, pero el campo va a quedar entero para tratar de remar por el resto. Y me parece que si al campo se lo protege, ese objetivo se va a poder lograr. Así que bueno, más allá de la dificultad, de la angustia que a veces tenemos por todo lo que nos pasa, yo soy muy optimista en las posibilidades que tiene Argentina si la sabe aprovechar. Muchísimas gracias, ministro, muchísimas gracias por su tiempo, y me quedo con su última frase, que es muy optimista con respecto a la Argentina si aprovecha las oportunidades. Y ojalá que toda la dirigencia tenga el optimismo que tiene usted, porque a partir de esa mirada también uno puede ver y aprovechar las oportunidades. Un gusto, Viviana. El gusto es mío. Muchas gracias. Ya escuchamos entonces al ministro. Después de la tragedia, entre todos podemos colaborar para que la realidad cambie. Con los veterinarios, con la gente, con sembrar, con tratar de que nunca más se nos quemen las sierras. Pero bueno, ya está. Ya se quemaron. El tema es qué hacemos de ahora en adelante. Buena semana, buenas noches.